Dios te ama tal y como eres. Bienvenidos nuevamente a Zoom, donde nos acercamos a diferentes temas y los abordamos bíblicamente. Dios te ama tal y como eres se ha vuelto una idea tan común hoy en día, no solo entre cristianos, sino en el mundo en general, que a pesar de que podría contener cierta verdad, tomada de forma simplista y superficial ha llevado a muchas personas, inclusive dentro de la iglesia, a justificar su pecado y a creer que Dios no hará nada al respecto. Si bien es cierto que Dios es amor, como 1 Juan 4:8 dice, no podemos aislar y separar este sublime atributo de sus otros atributos como su ira, su justicia y sobre todo su santidad. Versículos como el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Isaías 59:2, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Y muchos versículos más nos muestran claramente que Dios aborrece el pecado y se aparta de aquellos que se complacen en él. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, nos da una clara advertencia muy necesaria de escuchar hoy en día. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La advertencia es contundente. Quienes practican el pecado serán desechados del reino de Dios. Pero por su gracia no nos deja ahí, sino que en el versículo siguiente se nos dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Un distintivo claro de un verdadero cristiano es que Dios inicia en él un proceso de santificación para lavarlo más y más de su maldad y hacerlo más semejante a él. Y es una orden que se nos es dada: sean santos porque yo soy santo. Hebreos 12:5 al 8 nos dice, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Las escrituras son claras en cuanto al trato de Dios sobre sus hijos legítimos. Los ama, pero precisamente por dicho amor, los disciplina para despojarnos del pecado que aún mora en nosotros. En palabras de C.S. Lewis, Dios no nos ama porque seamos buenos. Él nos hace buenos porque nos ama. Por si esto no fuese suficiente, la evidencia más clara y contundente de cuánto Dios desprecia y aborrece el pecado, la podemos ver en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aborrece tanto nuestra maldad y su justicia es tal que no pudo simplemente perdonarnos sin que haya un castigo por nuestras iniquidades, pero por su infinito amor y su infinita gracia, ese castigo fue pagado por Cristo en la cruz. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, al cargar con nuestros pecados, clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros, por medio de la fe en él, no seamos desamparados por el Padre. Un verdadero hijo de Dios, un legítimo cristiano, al ver tal amor y tal gracia, no puede contentarse ni justificar más su pecado al darse cuenta que fue por el cual Cristo fue crucificado y molido por su propio Padre. Así que al acercarnos bíblicamente a esta frase, Dios nos ama tal y como somos, en su lugar podemos afirmar que Él nos ama a pesar de cómo somos, pero es precisamente porque nos ama que no nos dejará así.